Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y estamos contentos, hermanos, porque ¿saben por qué, hermanos, estamos contentos? Porque el Señor está con nosotros. Él ha prometido, Él ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la sola presencia del Señor, la sola idea, hermanos, de saber que el Señor está con nosotros, nos debe llenar de alegría en medio de problemas. Nos debe de llenar de confianza en medio de situaciones difíciles, inciertas. Porque lo que es seguro, hermanos, y siempre va a ser seguro, es el amor de Dios por nosotros. Y hermanos, vamos a abrir su palabra en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a hacer una pausa, hermanos, a nuestras prédicas del libro de Lucas y vamos a tener en esta mañana, hermanos, la meditación en el libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo, a su amigo, a su hijo en la fe, Timoteo, quien se encontraba en ese momento en la iglesia de Éfeso como pastor encargado. Y estaba pasando la iglesia por una serie de dificultades. El apóstol Pablo, conocedor de ello, conocedor también del carácter de Timoteo, decide escribir esta carta. Y aquí vamos a tener, hermanos, entonces, nuestro alimento espiritual. Y estamos en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Es decir, todo el capítulo 3. Bien, hermanos, así que busquemos en nuestras Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 17. Antes de la lectura bíblica, me gustaría saber que ya todos tienen sus Biblias abiertas en esa parte, en esa sección. Amén, hermanos. Muy bien, gracias, hermanos. Muy bien. Así dice la palabra del Señor. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra es viva y es eficaz. Pero también, Señor, nuestra comprensión es limitada. A veces, Señor, fácilmente nos distraemos al momento de leer o escuchar la prédica de tu palabra. Son tantas nuestras preocupaciones o afanes. Te pedimos, Señor, que durante los próximos minutos, Padre, por favor, permítenos comprender tu palabra. Permítenos apropiarnos de tu evangelio. De tal manera, Señor, que al salir de tu casa, podamos salir, Señor, con la convicción de que tu palabra es poderosa, Señor, y que nosotros debemos vivir confiados en tu palabra y poniendo en práctica, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu. Es nuestra súplica, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, corría el año 1517, era 31 de octubre. Allá en Alemania, hermanos, en la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania, en Wittenberg, hermanos, un monje agustino, famoso este señor, llamado Martín Lutero, agarrado de una comba, estaba colocando, hermanos, con convicción 95 artículos o 95 tesis de lo que él había estudiado en la palabra de Dios. Las conclusiones a las cuales Martín Lutero había llegado, hermanos, en torno a lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña sobre la vida de la iglesia y sobre la vida de las personas. Y saben, hermanos míos, Martín Lutero había llegado a la conclusión de que por alrededor de 1000 años, durante todo el rango que duró la Edad Media, el pueblo de Dios, la iglesia, paulatinamente se había ido, hermanos, alejando de la palabra de Dios. Se fue alejando, hermanos, del evangelio de nuestro Señor Jesús. Y poco a poco, hermanos, la iglesia fue reemplazando la verdad de la palabra de Dios por las opiniones de los hombres, las sugerencias bien intencionadas de las personas, que comúnmente nosotros llamamos las tradiciones. Y la iglesia había perdido rumbo. La iglesia ya no tenía brújula. La iglesia estaba sumida dentro de la superstición, dentro de la ignorancia. Y por cierto, también dentro de la corrupción. Porque donde no hay palabra de Dios, porque donde no se escucha la voz del pastor Cristo Jesús, ¿qué puede quedar, hermanos, en la sociedad? Solamente, hermanos, hay pensamientos de hombres, criterios humanos y maldad y corrupción. Ese era el panorama, hermanos, en Europa en esa época, siglo XVI. Pero mucho tiempo, hermanos, 100 años antes de 1517, en el año de 1415, hermanos, también en Europa, un sacerdote llamado Juan Hus estaba siendo quemado en la hoguera. ¿Por qué razón? Porque él tenía el anhelo y el deseo, hermanos, de que toda la iglesia pueda entender una vez más el mensaje de Cristo Jesús. De que la salvación, hermanos, no se compra con dinero. De que la salvación no se obtiene por méritos humanos. De que la salvación es enteramente regalo de Dios, regalo de la compasión de Dios. Como resultado, hermanos, quemaron a este hombre, a este sacerdote, Juan Hus, 100 años antes de la llegada de Martín Lutero. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué Martín Lutero se libró de la hoguera? ¿Por qué
no pudieron acallar su protesta, la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene control de los tiempos, hermanos. Dios controla las épocas, Dios controla el tiempo. Y durante esa época, hermanos, un poco de historia, creo que sería bueno para recordar ello, hermanos. Estaban sucediendo algunos cambios dentro de la cultura en Europa. Hay que recordar que era la época del Renacimiento. Hay que recordar también que era la época de los grandes descubrimientos. Ya Juan Gutenberg había construido la imprenta, siendo la Biblia el primer libro por editarse con la imprenta. Ya era la época también, acuérdense, de Cristóbal Colón, de los grandes navegantes. Era la época, hermanos, donde el comercio también estaba floreciendo. Grandes bancos se habían abierto, por ejemplo, allá en Florencia. Y esta gente dedicada al comercio, esta gente dedicada al gobierno, esta gente sabía que el Vaticano, que Roma tenía mucha injerencia en sus decisiones, que el papado tenía mucho poder sobre ellos. Y estos gobernantes, estos banqueros, estos comerciantes, estos reyes, emperadores, no estaban dispuestos a seguir agachando la cabeza delante del Papa. Pero ellos no tenían argumentos, no tenían ningún argumento para decir al Papa que el Papa estaba equivocado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia no estaba en la mano de la población. La Biblia, hermanos, ni siquiera se había traducido a los idiomas comunes y corrientes en ese tiempo. La Biblia solamente había sido traducida al latín. Y en la tradición católica romana, el latín era el idioma sagrado. Prohibido traducir a cualquier idioma. No puedes tú traducir la Biblia al inglés porque es el idioma del pagano Shakespeare. No puedes traducir la Biblia al español porque es el idioma del pagano de Cervantes Saavedra. No puedes traducir la Biblia al italiano, no puedes traducir la Biblia al alemán. Son idiomas del mundo. Esa era la creencia de la Iglesia Católica, hermanos. Europa, hermanos, por lo tanto, una gran porción de los europeos vivían pues en el analfabetismo. Ustedes entenderán, hermanos, que la Edad Media fue una época donde la ciencia y la tecnología quedó estancada, hermanos. No se hacía progresos en cuanto a ciencia y tecnología. No había, hermanos. La Iglesia Católica llama a ese periodo de la Edad Media la Edad de Oro de la Iglesia. Pero, hermanos, esa fue la edad de la oscuridad. Pero la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden dominar. Pues bien, hermanos, miren. Entonces estos gobernantes, banqueros, políticos, emperadores, reyes, no estaban dispuestos a continuar sujetos al Papa. Pero de pronto escucharon el mensaje de un hombre casi anónimo llamado Martín Lutero. Y las cosas que este hombre decía les convenía a los intereses de los emperadores. Era conveniente para los intereses de los banqueros allá en Florencia. Entonces ellos dijeron, ese hombre puede ser la punta de la lanza. Tenemos que tomar sus argumentos, porque sus argumentos religiosos nos convienen a nosotros. Aunque no nos interesa la religión, solo queremos independizarnos del Vaticano, pero después de todo, esos argumentos son buenos y necesarios para nosotros. Hermanos, y ellos no se daban cuenta, pero Dios estaba manejando el panorama histórico. Y entonces, hermanos, Martín Lutero salió librado, a pesar de que lo excomulgaron, a pesar de que lo condenaron a morir en la hoguera. La Santa Inquisición se había instaurado en esa época, pero no lograron su cometido. El príncipe Federico de Sajonia, contratando a sus hombres, capturaron a Martín Lutero, bueno, entre comillas, ¿no? Lo desaparecieron y lo llevaron a un castillo en Alemania. Estaba oculto aproximadamente por el lapso de 3 años, tiempo que aprovechó Martín Lutero para traducir la Biblia al alemán. Y poco a poco se empezó a difundir la palabra de Dios, hermanos míos. ¿Por qué les estoy hablando de este aspecto histórico como introducción? Porque estamos octubre, hermanos. ¿Qué día estamos hoy? 29 de octubre. ¿Cuánto falta para el 31 de octubre? Escasos días, hermanos.
Y el 31 de octubre se conmemora, se celebra un aniversario más de la reforma de la iglesia. Un aniversario más, hermanos, de cómo Dios en su misericordia nos ha devuelto este libro. Que este es el libro más poderoso sobre el mundo. De este libro, hermanos, depende nuestra vida. La vida y la muerte, hermanos, está en función a tu compromiso y mi compromiso a este libro, que es la bendita palabra de Dios. No es palabra humana, no es pensamiento humano, si bien es cierto, fue escrito por hombres, pero inspirados por Dios. Esta es la misma palabra de Dios, autoritativa. No es una opinión de los hombres, esta es la palabra de Dios. Gracias a la palabra de Dios nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos. Gracias a la palabra de Dios nos encontramos aquí esta mañana. Y es bueno recordar, hermanos, este tema histórico. Bien, con eso como introducción, hermanos, vayamos entonces a nuestro pasaje que está aquí en 2 de Timoteo en el capítulo 3. El título que he puesto a nuestra meditación es el siguiente: los días finales y la palabra de Dios. Los días finales y la palabra de Dios. Y la meditación está dividida en dos segmentos, es decir, tenemos dos enseñanzas en esta mañana. En primer lugar, vamos a aprender, hermanos míos, cuál es el carácter de los hombres en los días finales. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los días finales? O para decirlo de otra manera, ¿cuál es el contexto en el cual la iglesia, hermanos, está caminando? ¿Cuál es el contexto mundial en el cual estamos nosotros, hermanos, aferrándonos a la palabra del Señor, hablando de la palabra del Señor? ¿En qué contexto está establecida la iglesia, hermanos? El carácter de los hombres en los días finales. Y luego estaremos aprendiendo también sobre la verdad de la palabra de Dios, el origen de la palabra de Dios y la utilidad de la palabra de Dios. Empecemos con el primero, entonces, el carácter de los hombres en los días finales. Desde el versículo 1 hasta el versículo 15 se desarrolla esta enseñanza. En el verso 1 dice, hermanos míos, el apóstol Pablo le está escribiendo estas palabras a Timoteo. Es importante recordar este contexto, hermanos. Timoteo es un pastor joven. Algunos historiadores dicen que posiblemente su edad oscila entre los 40 años. Entonces, más o menos es un pastor joven, Timoteo. Era discípulo del apóstol Pablo. Su formación teológica, doctrinal, él lo recibió del apóstol Pablo. Si bien es cierto, su mamá y su abuela eran creyentes en Dios, aunque su papá no era creyente. Pero Timoteo era un hombre que desde pequeño había conocido la palabra de Dios. Entonces, aprendió mucho del apóstol Pablo, Timoteo. Y llegado el momento, el apóstol Pablo envió a Timoteo a Éfeso, porque en Éfeso, hermanos, se había abierto una nueva iglesia. Ustedes recordarán, hermanos, que en Éfeso se encontraba una de las antiguas maravillas del mundo. ¿Saben cuál era esa antigua maravilla? Sí, el templo de Diana de los Efesios. Eso ya nos puede indicar que era una ciudad donde había bastante paganismo, bastante idolatría y bastante dinero también, hermanos. Mucho dinero. Allí estaba la iglesia, en Éfeso. Y era una iglesia que lamentablemente se había dejado influir por los falsos predicadores, los falsos maestros. Y Timoteo estaba trabajando como pastor. Y tenía varias dificultades. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Versículo 1. También debes saber esto. Debes saber esto, Timoteo. ¿Qué cosa tengo que saber, apóstol Pablo? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, y ese mensaje también es para nosotros. Lo primero que el Señor nos dice en esta mañana es que debemos de ser sabios, debemos de ser cautos, hermanos, para poder observar, para poder comprender los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, para no ser arrastrados por la corriente de las ideologías, para no ser arrastrados por cualquier tipo de pensamiento que esté en contra del Señor. Tenemos que ser cautos,
Y tenemos que tener criterio para analizar. Y ese criterio, ¿dónde vamos a obtener, hermanos? Lo vamos a obtener de la palabra de Dios. Pablo le dice, y nos dice también a nosotros, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por cierto, hermanos, no solamente el apóstol Pablo está con esa enseñanza de que hay que ver los tiempos, hay que saber comprender la época en la que estamos viviendo, los peligros que puede atravesar el cristiano por su fe en el Señor Jesús. Van a ser tiempos peligrosos. La iglesia vive en un entorno hostil, en un entorno peligroso. Recuerden, hermanos, que este mundo le ha dado la espalda al Señor Jesús. Recuerden también, hermanos, que mientras nuestro Señor vivía en esta tierra, el Señor tenía muchos enemigos que al final lo llevaron a la cruz. Y si al Señor Jesús aborrecieron, si al Señor Jesús odiaron, ¿qué sucederá con sus discípulos? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Creen que el mundo va a abrazar con gozo a la iglesia? No, hermanos. Si al Señor aborrecieron, es natural, hermanos, que esa sea la reacción en contra del pueblo del Señor, en contra de los hijos del Señor. Por eso Pablo dice, tenemos que ser inteligentes y ver en qué contexto estamos viviendo. Pero vuelvo a decir, no solamente era el criterio del apóstol Pablo, también, hermanos, este criterio está desde el Antiguo Testamento. Voy a poner un ejemplo. En Primera de Crónicas en el capítulo 12, verso 32, dice así. Tal vez es un pasaje que no es muy familiar para nosotros, pero dice algo muy importante sobre ver los tiempos. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí, hermanos, el escritor de Crónicas está resaltando que había un grupo de personas que eran muy buenos consejeros para David. Eran épocas de conflicto. Recuerden, David recién va a entrar como rey, ahí está también Saúl. Entonces David tenía consejeros, y aquí Crónicas, el autor de Crónicas resalta la inteligencia de estos consejeros, que observaban, que analizaban, para poder orientar a David. Lo mismo le dice Pablo a Timoteo, lo mismo el Señor nos dice hoy en día a nosotros, hermanos. Vivimos en tiempos donde la información corre a velocidad de un clic, hermanos. Por las redes sociales, tú te enteras, yo me entero de muchas cosas por las redes sociales. Hay un desfile de todo tipo de ideas, ideologías y pensamientos, que si no tenemos cuidado, hermanos, podríamos ser fácilmente arrastrados por diversas filosofías, si no tenemos cuidado. Por eso el Señor dice, tenemos que ser cautos y tenemos que entender que vendrán tiempos peligrosos en los postreros días. Y es importante también, hermanos, aclarar qué quiere decir la Biblia cuando dice los postreros días. Algunos dicen, bueno, pastor, a ver, los postreros días seguramente es esa época que empezó en el 2000. No, empezó 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Ahí empezó los últimos días, seguramente. No, hermanos. Algunos dirán, no, pastor, a ver, los últimos días empezó a fines del 2019 con la llegada del COVID. Ya estamos en los últimos días porque llegó el COVID. Tampoco es esa la respuesta. ¿Cuándo comenzaron los últimos días, hermanos? Y la palabra del Señor nos da la respuesta a eso. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el Señor dice así. Tomemos nota, hermanos míos. Daré la lectura. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice de la siguiente manera, hijitos, ya es el último tiempo. Repito, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí, hermanos, el apóstol Juan, hablando de la época en la que él está viviendo, que es el primer siglo, a finales del primer siglo, ¿qué dice el apóstol Juan? El anciano apóstol Juan, él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Eso ya nos da una indicación de que los últimos tiempos, los últimos días, empezaron en el primer siglo.
no con la caída de las Torres Gemelas, no con la presencia del COVID, no, hermanos, el calendario que muchos tienen está desfasado. Según la palabra de Dios, los últimos días empezaron desde el primer siglo, pero vamos a ser más específicos. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice el Señor? Vámonos entonces a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y el Señor nos dice de esta manera, tomemos nota, hermanos míos. Aquí está, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo que nos indica, hermanos, que los últimos días es el rango de tiempo desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesús. A todo ese espacio de tiempo se conoce como los últimos tiempos, los últimos días. Y el apóstol Pablo está diciendo que estos días serán días peligrosos. Peligrosos para la iglesia, peligrosos para la familia, peligrosos para la fe de los creyentes. Pero ¿por qué serán tiempos peligrosos? Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Y ahí vamos a ver el carácter de las personas en los últimos tiempos. Bien, dice la palabra de nuestro Señor, 2 de Timoteo 3, 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No está hablando de gente atea, no está hablando de agnósticos. Esta es una descripción de personas que tienen el rótulo de cristianos, que tienen la apariencia de cristianos, pero cuyo corazón no está comprometido con el Señor. Ellos no aman al Señor, solamente se aman a sí mismos. Y como son personas amadoras de sí mismos, solo les interesa sus pensamientos, solo les interesa su propia vida, hermanos. No tienen interés en Dios, tampoco tienen interés en el prójimo. Son gente que está buscando promocionarse a sí mismos. Son personas que están buscando poder, están buscando fama, están buscando hacerse un nombre en el mundo. Quieren seguidores. Son los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Y esos falsos maestros, hermanos, no solo existieron en esa época. Los falsos maestros siempre, lamentablemente siempre han existido y existirán hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lo triste y lo lamentable, hermanos, es que este grupo de falsos maestros no son ateos, vuelvo a decir, no son gente de otra religión, son supuestamente cristianos. En otras palabras, son gente que surge y sale del mismo círculo de la iglesia. Son gente que estaba con la iglesia. Son gente que adoraba al Señor. Como dice Isaías, este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son gente que juega a ser cristiano, pero que después se manifiesta cuáles eran sus verdaderas intenciones y sus verdaderas motivaciones. No era la gloria de Dios, era la gloria de su propio nombre. Por eso el Señor dice claramente aquí que ellos son amadores de sí mismos y como resultado son avaros, es decir, aman el poder económico, aman el dinero. Ellos jamás van a ser compasivos y misericordiosos con los demás. Les encanta el dinero y por lo tanto son vanagloriosos. Claro, como su poder adquisitivo está creciendo, ellos se van a jactar, ellos se van a echar flores. Dice luego son soberbios, luego dice son blasfemos. Cuando habla de blasfemos, la palabra griega blasfemei da la idea de que son personas crueles en la manera de hablar, son personas que no cuidan su lengua, son personas que usan su lengua para dañar a los demás. Insultan, agreden y de esa manera imponen su autoridad. Y aquí el Señor lo dice, son blasfemos. Luego dice, son desobedientes a los padres.
Obviamente son gente que desde la infancia nunca supieron valorar ni respetar a sus padres y por lo tanto, ¿qué se van a sujetar a la autoridad que es Cristo Jesús? ¿Qué se van a sujetar a la palabra de Dios si ellos no saben lo que es obedecer a las autoridades, no saben lo que es obedecer a los padres? Entonces, por esa razón, los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, hermanos míos. Y la Edad Media, recordando un poco la historia, antes de la Reforma, eran también tiempos peligrosos. Porque, conociendo un poquito de historia, hermanos, mientras yo estaba leyendo algo de historia para ilustrarme, por ejemplo, hermanos, el Papa León X, el Papa que firmó la excomunión de Martín Lutero, por ejemplo, este hombre, hermanos, era un hombre corrupto, era un hombre arrogante, era un hombre que quería que su nombre se perenice en la historia. Y este hombre dijo, ¿qué puedo hacer para que mi nombre sea el nombre más grande de todos los papas? Tengo que hacer algo que ningún papa ha hecho. Ya sé, voy a remodelar la catedral de San Pedro. No. Voy a construir una nueva catedral. Vamos a contratar entonces a Miguel Ángel para que haga los frescos y pinte. Vamos a contratar, no sé si Leonardo da Vinci estaría en esa época, pero creo que en esa época también. Vamos a contratar a los mejores arquitectos de la época. Pero no hay dinero. ¿De dónde vamos a financiar? ¿De dónde obtenemos dinero? Bueno, León X dijo, bueno, hay que recurrir a la venta de indulgencias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a vender certificados de salvación. Vamos a decir a la gente que comete pecado, vamos a decirles, sus problemas se han resuelto. Pare de sufrir. Créelo, confiésalo, decrétalo y págalo. Tú pagas y tú te vas al cielo. Tú pagas y tus seres queridos que están en el purgatorio, porque también tienen pecados veniales, miren todo lo que ha inventado la Iglesia Católica, tienen pecados veniales y no quieres que tus padres estén en el purgatorio. Tú puedes sacar su alma del purgatorio. Compre esta indulgencia. Tienes que pagar. Imagínense, la población ignorante y analfabeta, hermanos, es fácilmente guiada por estas ideas. Y bueno, se recopiló muchísimo dinero, se recaudó tanto dinero, hermanos, y el resultado, si podemos viajar a Roma, hermanos, ahí está la catedral, tremenda obra de infraestructura, una maravilla, precioso, con todos los lujos que puede haber, que costó dinero, mucho dinero. Pero León X era un hombre arrogante. La historia dice que él incluso tenía como mascota un elefante. No quería tener un gato, un perro posiblemente. No quería que la gente lo recuerde y tuvo un elefante de mascota y lo paseaba por el jardín. Se cuenta la historia que cuando él regresó a su pueblo, a Florencia, porque él era de los Medici, era de esa familia, León X, volvió, dice, a Florencia para festejar que lo habían coronado como nuevo papa. Y empezaron a hacer una fiesta, hermanos, un jolgorio en toda Florencia. Cuenta la historia que a un niño lo disfrazaron de ángel, le pintaron todo con una pintura que tenía elementos químicos tóxicos y venenosos. ¿Qué pasó con el niño disfrazado de ángel? El niño convulsionó y murió ese niño. Todos asustados, oh, el ángel se murió, ¿qué vamos a hacer? Es un niño más, un niño menos, no pasa nada, que siga la fiesta. Y continuó la fiesta, hermanos. Miren, la descripción que aquí Pablo habla de estos falsos maestros cuadra con la figura de estos hombres. Hombres amadores de sí mismos, traidores, calumniadores, intemperantes. Miren, la palabra del Señor está describiendo aquí a los falsos maestros. Y luego dice aquí en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay que recordar, hermanos, que en la época del apóstol Pablo la población vulnerable era la población de las mujeres, en especial las viudas y los huérfanos, población vulnerable. ¿Y qué hacían los falsos maestros? En su perversidad, hermanos, saqueaban a estas pobres viudas. Si tenían la oportunidad de confiscar sus tierras aprovechando de su autoridad, ellos lo podían hacer y nadie podía reclamarles de nada. Y así despojaban a estas pobres mujeres, supuestamente enseñándoles la palabra del Señor, supuestamente ayudándoles en sus necesidades. Hermanos, ¿acaso no es eso
similar a lo que pasa hoy en día, hermano. ¿Cuántos grupos religiosos existen? ¿Cuántos grupos religiosos? Y a veces, hermanos, a mí personalmente, a veces hasta da pena ser pastor, porque por culpa de estos falsos predicadores, nosotros los pastores estamos mal vistos en la sociedad. Me preguntan a mí, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué es usted? Soy pastor. Y de frente me dice el taxista, usted es de lo que pide diezmo, ¿no? Usted es de lo que se enriquece, ¿no? Usted toma taxi solo para aparentar, ¿no? Usted es lo que sigue la plata. Claro. Y eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que ¿cuántos falsos predicadores existen, hermanos, en nuestro entorno? ¿Cuántos? Que imponen su autoridad y dicen, yo soy el ungido, y al ungido nadie tiene que tocar, nadie me diga nada, yo hago y deshago las cosas aquí, y si no das tu diezmo, a la calle, si no pactas con Dios, a la calle, te vamos a disciplinar y tantas otras cosas, hermanos. ¿Y cuánta gente, hermanos, cree en estas mentiras? Es cierto lo que está pasando hoy en día. Parece, hermanos, que como que sería necesario hacer una nueva reforma de la iglesia. Porque es cierto, la iglesia católica tiene al Papa como su cabeza. Es cierto. Pero en estos grupos religiosos, ¿acaso no es el pastor su cabeza? ¿Acaso no es el apóstol su máximo líder? Y todos tienen que agachar la cabeza delante de este Papa cristiano. Es lo mismo. Hoy en día está pasando lo mismo. Y la Biblia dice, serán tiempos peligrosos porque habrán falsos. Pero hay una cuota de esperanza aquí, hermanos, en el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Cuántos de estos falsos predicadores al final fueron descubiertos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este señor Nazón García allá en México? El fundador de La Luz del Mundo, creo que se llama su iglesia. Se descubrió que era un abusador, que había abusado de varias jovencitas en la iglesia. De verdad. Y, bueno, la autoridad tuvo que llevarle a la prisión. Siguen muy lejos. ¿Se acuerdan acá en Lima nada más del fundador del Aposento Alto, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo había engañado a la gente? Mata al gigante, quiere decir tienes que ofrendar 1,000 soles. Vamos a comprar el estadio de Matute. Y no compraron nada, hermanos. Cosas como estas han sucedido. Y el Señor dice, no, mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta. Pero luego, a partir del verso 10 en adelante, aquí el apóstol Pablo no solo va a hablar de estos hombres malvados, dando su descripción de cómo son ellos, sino también va a hablar de los verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuál es el carácter de los verdaderos discípulos del Señor? Y eso quiero mencionarles aquí a continuación. Versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En otras palabras, aquí tenemos la primera característica de los verdaderos servidores del Señor. Esos verdaderos servidores del Señor están comprometidos con la doctrina bíblica. Voy a decirlo de esta manera. Los verdaderos servidores del Señor son personas con convicciones claras. Están persuadidos de que la palabra de Dios es efectivamente la palabra de Dios y están comprometidas a la palabra del Señor y siguen esta doctrina, siguen esta enseñanza. Y también imitan a aquellos siervos del Señor que están batallando por llevar el evangelio. Porque Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe. En el versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, el verdadero creyente, hermanos, primero es un verdadero discípulo que tiene convicción clara en la palabra del Señor. En segundo lugar, el verdadero siervo del Señor está dispuesto, hermanos, está dispuesto a padecer, a sufrir por la causa del Señor Jesús. Pablo estaba sufriendo por causa del Señor Jesús. Pablo simplemente pudo haber dicho, basta, suficiente, ya no quiero ser apóstol porque no conviene.
porque me golpean, me meten en la cárcel. Creo que era mejor mi vida antes de ser apóstol. Fácilmente pudo haber dicho eso él, pero él dijo, no, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Timoteo tiene esa convicción. Pablo tiene esa convicción. Y el verdadero discípulo, hermanos, nosotros no podemos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. No podemos estar ahí divagando con una idea, un pensamiento. Nuestra convicción es clara. Sabemos en quién creemos. Y sabemos quién es el Señor Jesucristo, hermanos. Y de nuestra fe, nada ni nadie nos puede mover. No debe movernos, hermanos. Tenemos que estar bien plantados en la doctrina que hemos recibido. En Cristo Jesús. Eso es lo primero, la primera característica. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El verdadero cristiano, hermanos, de hecho va a sufrir persecución, de una u otra manera. Ya les había contado la historia de que mientras estaba en la universidad, hermanos, ya el último día de clases en la universidad, uno de mis compañeros se me acerca y me dice, Abel, yo también soy cristiano como tú. Y yo le digo, no puede ser, todo este tiempo, estos años que hemos estado en la universidad y nunca me dijiste que eras cristiano. Sí, ¿y por qué no me dijiste? Pensé que era yo el único cristiano en las aulas universitarias, pero tú también eras cristiano y nunca supe que eras cristiano. Él me dijo, no, es que tuve miedo, es que como se burlaban de ti toda la promoción, pensé que se iban a burlar de mí, así que mejor le dije que era cristiano. Yo dije, bueno, será por eso que no mencionaste que eras cristiano. Pero la Biblia dice, hermanos, los que quieran vivir como cristianos, sí o sí vamos a padecer persecución. Eso es de hecho, hermanos. Eso es de hecho. Va a ser así. Luego dice aquí en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste. Esa es otra característica del verdadero discípulo del Señor Jesús. Va a perseverar en la fe cristiana. No es de aquellos que tiran la toalla. No es de aquellos que le llega el resentimiento y al final dice, ¿sabes qué? Ya me resentí con Dios porque yo he orado, no me respondió Dios, no resultaron las cosas como yo había planificado, así que ¿sabes qué, Dios? Mejor ahí nomás contigo, Dios. No es de aquellos, hermanos. El cristiano va a sufrir, el cristiano va a tener adversidades, hermanos míos, pero el cristiano se va a mantener firme, va a perseverar, hermanos. Esa es una característica del verdadero cristiano. Persevera. ¿Saben por qué perseveramos, hermanos? ¿Por qué perseveramos? Porque estamos esperando al Señor Jesús. Estamos esperándole y Él va a regresar pronto, hermanos. Pronto Él estará aquí. Y por eso tenemos que perseverar. Porque nosotros, hermanos, estamos esperando y algún momento, hermanos, algún día nuestros ojos podrán ver, hermanos, nuestras retinas ahí, la iris de nuestros ojos. Veremos al Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra convicción. El Señor va a venir y va a poner en orden todo este caos que el ser humano ha creado. El Señor vendrá, hermanos. Él se mostrará como realmente Él es. Por eso el cristiano tiene que perseverar. No somos de los que retrocedemos, hermanos. No podemos retroceder. Como decía ese título de la película de Van Damme, ¿no? ¿Qué dice el título? Retroceder, rendirse nunca, retroceder jamás, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás. Ya, hermanos, algo así. Pero el punto aquí, hermanos, es el verdadero cristiano persevera. Pero en realidad, hermanos, es el Señor el que persevera. Porque ¿quién es el que nos da empuje? ¿Quién es el que nos alienta? ¿Acaso no es el Señor? Porque por nuestras propias fuerzas, hace tiempo, hermanos, hace tiempo, no estaríamos aquí. No estaríamos en el camino del Señor. El verdadero discípulo persevera, persiste. Y para concluir, hermanos, nuestra meditación, hablaremos ahora en segundo lugar sobre la verdad de la palabra de Dios. Hemos visto cuál es el carácter de los hombres en los días finales. El Señor nos ha dicho, tienes que ver que habrán hombres malvados, cuídate de estas personas, tienen apariencia de piedad, visten como cristianos, hablan como cristianos, pero fíjate en su conducta, fíjate en su testimonio, fíjate cómo son.
pueden decir cosas bonitas, pero fíjate en su vida, fíjate. Ten cuidado de estas personas, porque son engañadores. Pero también el Señor nos dice, pero mira a los siervos del Señor, y tú tienes que ser uno de estos siervos del Señor. Y realmente eso es lo que somos por la misericordia del Señor, hermano, por la compasión del Señor. Y por último, hermanos, del verso 16 hasta el 17, el Señor nos habla acerca de la verdad de su palabra, el poder de su palabra. El verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso básicamente significa, hermanos míos, que la palabra de Dios es el respirar de Dios, es el aliento de Dios. No es como mucha gente piensa, que la Biblia es simplemente un libro humano y ahí queda. Que por aquí algunas cosas que te tocan al alma, eso sí es palabra de Dios. Si tú lees un texto y eso te tocó el alma, eso es palabra de Dios. Pero si tú lees un texto y no te hace ni cosquillas al alma, eso es palabra de hombres. Eso es lo que Karl Barth, este teólogo alemán, decía. Eso es lo que Bullmann, otro teólogo europeo, también decía. Palabra de Dios es lo que tú lees en la Biblia y te beneficia y te alegra, eso es palabra de Dios. Lo que no entiendes y lo que no te beneficia no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Eso es lo que estos liberales decían. Totalmente equivocado, hermanos, porque la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada letra, en cada tilde, en cada coma, es la palabra inspirada de Dios. Una cosa es que te alegre, u otra cosa es que no te haga ni cosquillas, es por el pecado que nosotros tenemos, hermanos, por nuestro desinterés en la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, número uno, procede de Dios. Es la misma palabra de Dios, es el mismo aliento de Dios, es el respirar de Dios. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Viene de Dios, hermanos míos. Por eso en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dijo lo siguiente a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así tenemos que recibir, hermanos, cada vez que un predicador sube al púlpito, hermanos, recuerden, es la palabra del Señor lo que se está exponiendo. Y nuestros corazones le deben lealtad a la palabra del Señor. Eso fue lo que Martín Lutero dijo en su juicio, hermanos, cuando le llevaron a juicio y le dijeron, Martín Lutero, ¿te retractas de todas estas enseñanzas que tú acabas de decir? Todos estos libros que has escrito en contra del Vaticano, en contra del Papa, en contra de las tradiciones, ¿te retractas? Si no te retractas, la pena de muerte es lo que te espera a ti. ¿Y saben qué dijo Martín Lutero? Martín Lutero dijo, mi conciencia está amarrada a la palabra de Dios, a menos de que me demuestren con la palabra de Dios que yo estoy equivocado, me voy a retractar. Y si no me demuestran con la palabra de Dios, que Dios me libre, pero no haré caso a las opiniones de las personas que tantas veces se han equivocado. Mi conciencia está amarrada a la palabra de Dios. Hermanos, nuestra conciencia también está amarrada a la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios, procede de Dios, hermanos. ¿Y para qué sirve la Biblia? Para todo, hermanos, para todo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios sirve para enseñarnos. ¿De dónde vamos a obtener información acerca de Dios? ¿De dónde vamos a conocer, hermanos, nuestra condición y el poder de Dios? ¿Acaso no es de la Biblia? Hoy en día, hermanos, hay mucha gente, lamentablemente dentro de círculos evangélicos, que por flojera, qué sé yo, hermanos, no quieren leer la Biblia y prefieren escuchar la voz de Dios a través de sueños. Y se van a la cama y dicen, voy a dormir porque Dios me va a hablar en mis sueños. Piensan escuchar la voz de Dios a través de un pseudo apóstol, un pseudo profeta que por ahí dice, tengo un mensaje profético para ti. Ven para aquí, hijo, un mensaje profético para ti. Piensan y quieren escuchar la palabra de Dios. Sí, hermanos, así no se escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios la escuchamos leyendo la Biblia. Aquí está, hermanos, esta palabra de Dios nos enseña, también nos reprende, hermanos, nos corrige, si estamos en error, nos corrige, hermanos míos. Pueda que entre nosotros, entre humanos, nos podamos incluso contradecir,
pueda yo decir a alguien, ¿sabe qué, hermano, hermana, usted está mal? Y tal vez tú puedes decir, ¿sabe qué, pastor Abel? Su opinión no lo valoro, lo respeto, pero puedo discutir su opinión. Es posible que podamos hacer eso, pero no podemos hacer eso con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Dios dice, escuchamos y obedecemos. No podemos hacer otra cosa más que eso, hermanos míos. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Nos reprende, nos corrige, nos instruye, hermanos, en justicia. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Nos dice la palabra de Dios. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, podemos decir mujer de Dios también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado. Dios quiere que estemos preparados, hermanos. Dios quiere que estemos entrenados. ¿Para qué, hermanos? En nuestra vida espiritual. Y esto se va a plasmar en las diferentes áreas de nuestra existencia. Nuestra identidad, hermanos, está en el Señor Jesús. Y nuestro compromiso, hermanos, es con este libro, que es la palabra del Señor. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los últimos tiempos? Cuidémonos de los hombres falsos y malvados. Tengamos mucho cuidado. Pero practiquemos nuestra vida, hermanos, nuestra comunión con el Señor. Seamos verdaderos discípulos del Señor, abrazados de su santa palabra. Que el Señor, hermanos, nos bendiga y que su palabra quede en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por este tiempo, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Que no nos olvidemos, Señor, de tu mensaje y que la pongamos en práctica. Poderoso Señor. En Cristo Jesús. Amén.